Queremos transformar, educar para sanar, dar respuestas donde hay miedo y esperanza donde hay silencio, porque detrás de cada consulta hay una historia que merece ser contada. Y detrás de cada historia hay ciencia, hay humanidad y un equipo listo para hablar de lo que realmente importa. Somos médicos, somos comunicadores, somos un nexo entre vos y tu salud. Ciencia que se entiende, salud que te acompaña. Ciencia que se entiende, salud que te acompaña. Sean todos bienvenidos. Esto es A Tu Salud, edición número 59. Un programa donde siempre actualizamos tus conocimientos en salud con un lenguaje claro y sencillo. ¿Cómo está, doctor Juan Barbosa? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Ya te Bien, tenemos de vuelta, ¿eh? Viniste de la altura. Bueno, para la gente que no sabe, estuve por Perú, específicamente Cusco, y la verdad que yo no creí que me iba a afectar tanto. Yo creo que estaba simulando. Nosotros tenemos una teoría que estaba simulando, Andrés. No, en serio pasé mal. Bueno, un gusto tenerte de vuelta acá. Un gran saludo a toda nuestra teleaudiencia que siempre nos acompaña, y vamos a pasar a saludar a nuestro otro integrante. ¿Cómo está, doctor Emilio Arriola, el pediatra? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Andrea. Asimismo, tenemos nuevamente un lindo programa organizado por nuestras productoras. Por fin pensaron en nosotros. Así que vamos a hacer honor a nuestro mes, por fin, ¿verdad? Así es. Y mira que terminando el mes, por lo menos ahí en el último, se acordó de nosotros, ¿verdad? Bueno, agradecemos a quienes hacen posible este programa. Este programa es presentado por Garavit, la revolución en nutrición, porque lo mejor es de Kinfa, Laboratorios Éticos, que lanza una campaña de concientización sobre la obesidad como una enfermedad crónica. La obesidad es un desafío tratable, tu esfuerzo tiene un nuevo aliado, y ese aliado es, por supuesto, Éticos. También este programa es auspiciado por Clinic Soy, la clínica neonatal y pediátrica donde cuidamos el vínculo más importante, el amor de la familia. También por Cetoel, tu nueva vitamina C de extracto de acerola. Cetoel, la dosis justa, la dosis natural, y es de Laboratorios EMPA. Metabolic Care, Centro de Estudios Metabólicos de Diabetes y Obesidad. Metabolic Care, excelencia médica en salud metabólica. Recordá que para reserva de turnos puedes escribir o llamar al 0973-162-162. Estamos para eso uniformados yo otra vez hoy, Juan, ¿verdad? Agradecemos entonces a la VIR que nos viste cada jueves, cada programación, como dijimos, edición número 59. Sí, estoy de enero, al punto de alcanzar 60. Recordando que estamos un año al aire. Doctor Emilio Arriola, sí, donde saludamos a las personas que nos pueden ver por favor, pueden volver a vernos en Flow, canal 17, Tigo, canal 23 o IPTV, canal 28. Así también pueden vernos en www.launiontv.com para ver este programa en vivo o diferido. Y Andrés y Juan, ¿nos pueden recordar las redes? ¿Dónde nos pueden seguir? Así es, nos pueden seguir en Instagram en @atusalud.paraguay, y también estamos recordar que estamos también en TikTok en @atusalud.paraguay. Doctor Juan, ¿dónde te pueden seguir la gente a vos? En Instagram me pueden seguir en dr.juanbarbosa, y asimismo también me encuentran en TikTok. A ver, doctor Emilio Arriola, ¿en dónde? Sencillo, Emilio Arriola, tanto en Instagram como en TikTok. Pueden seguirnos para ver contenido de pediatría. Bueno, entonces a mí también me pueden seguir. Ya les invito ahí en @andresjimenez.diabetes. Sí, recordad que nos pueden ver, como decía Emilio Arriola, diferido los sábados a las 10 de la mañana y domingo a las 17 horas, ¿sí? Bueno, a ver qué más. ¿Qué tema vamos a tratar, Andrés, hoy? ¿De qué hablamos? Bueno, hoy un temazo. La verdad que gracias a la producción, ahí que saludo a Andrea y a Angelina y bueno, Ana. Gracias a la producción, como siempre, tenemos todos los programas temazo. Pero hoy, como decía Emilio Arriola, un tema importantísimo todavía, más allá de Noviembre Azul. Hablaremos de salud masculina integral, y para eso ya está nuestro invitado especial, un invitado de lujo, de honor tenerle realmente acá, el doctor Samuel Méndez. Él es médico especialista en urología. Nos va a estar realmente acá hablando acerca de todo lo que es la salud masculina integral por nuestro mes de noviembre. ¿Qué más tenemos, señora productora? Bien. Los ganadores, Andrés, no te olvides que ya están viniendo a retirar sus premios. Pueden seguir viniendo
Hoy vinieron ya en las redes sociales, puedes ver las fotitos Pues ya vamos que ya ahí, están señor corriendo por ahí. productor. Ahí está, agradecemos entonces ya a la gente que está retirando sus premios. Recordad que estuvimos ahí, Susan Cotillo, mira vos Susan, saludos a Susan que está viendo el programa. Estuvieron el día de hoy retirando ya sus premios, que agradecemos a todos los laboratorios, a la industria que pudieron dar estos obsequios por los 1 año al aire acá, por supuesto, por Unión TV. Sí, así que saludo a todos. Y hay gente que falta todavía, ¿eh? Así Gente que mismo. se comunicó que todavía no está llegando. Ya está al agendando canal. y va a venir a retirar en breve Acá en la en brevedad Radio sus Venus, premios. sobre Avenida República Argentina, Radio Canal Venus. Vamos a continuar ya con los siguientes segmentos, Andrés. Rápidamente, como siempre, nuestro calendario en salud. Contanos un poquitito acerca del calendario que Bueno, se viene. la agenda en salud, como ya se imaginarán, hay fechas cruciales que nos invitan no solamente a nombrarlas, Andrés, sino realmente a una gran reflexión y compromiso ciudadano, ¿verdad? 25 esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y en este sentido, en el ámbito de la salud, recordamos la visita de la doula Clary Celada, que nos visitaba y levantaba la voz juntamente contra la violencia obstétrica. No sé si recordás, fue un súper programa, Andrés, todo lo que compartió con Fue nosotros. bastante emotivo. Yo ese día no estuve, estaba de viaje, después vi el programa en diferido y realmente fue muy impactante, muy emocionante. Todas las experiencias que compartió, realmente un programa sin desperdicios y un llamado a la humanización realmente del parto y de garantizar que todas las mujeres puedan ser tratadas con respeto y con dignidad en todas las etapas de su vida, pero puntualmente en esa etapa que es tan importante, ¿verdad? Ya, entonces qué importante, como decía Juan, para la redundancia, recordar otra vez esto. Sí, doctor Emilio, la semana precisamente el 29 de noviembre estábamos recordando, hablar un poquitito sobre eso. Estamos recordando el Día Nacional de la Planificación Familiar. Recordemos que la planificación familiar es un derecho de toda la familia justamente para tener la cantidad de hijos y la frecuencia. Para eso necesitamos tener una orientación médica precisa que ayude a evitar complicaciones maternas, fetales, que de esta manera prevenimos y disminuimos la mortalidad materno-infantil. Entonces es importante reconocer la planificación familiar, que como dice su nombre, es la forma en la cual una familia se educa, conoce los métodos anticonceptivos, conoce los métodos de fertilización y una vez que ocurre el embarazo, una vez que ocurre la gestación, se puede hacer un seguimiento como debe ser para evitar complicaciones futuras para la familia. Por eso recordamos esta fecha tan importante. Así es, también el Día del Neurólogo. Mando un saludo, pero especial, a mi gran amigo, el doctor Fernando Espínola, neurólogo. Él es experto en todo lo que es epilepsia. También a la doctora Velázquez, Carolina Velázquez, que estamos juntos en la clínica Synaptic. Un saludo a ellos y a todos los neurólogos. No sé si tienen algunos colegas neurólogos, amigos. Un gran saludo a los mismos, la verdad que son excelentes profesionales y amigos. Y los dos estuvieron acá, el Fernando doctor ya Fernando estuvo y la compartiendo doctora con Carolina. nosotros, así que un gran saludo para ellos, ¿verdad? Así es, bueno, con estas reflexiones y noticias cerramos entonces este espacio, este bloque que dedicamos nosotros al calendario en salud, ¿verdad? Según la guía de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, vamos entonces a los segmentos de los expertos, de los especialistas, el doctor Juan Barbosa, cirujano general, y también el doctor Emilia Arriola, pediatra, ¿sí? Bueno, ¿qué trajeron para compartir? A ver, ¿con quién arrancamos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy a hablarte un poquitito, Andrés, de algo que creo que lo tratamos en conjunto. Ya no dedicamos un programa entero como esto, Andrés, pero yo creo que merece una importante atención la pancreatitis aguda, Andrés. Vamos a hablar un poquitito, primero que nada, sobre el páncreas en sí. Voy a pedirle a la producción que me ayude con las placas y vamos a te voy a contar a vos que nos estás viendo hoy la importancia que tiene este órgano, que realmente es crucial en nuestro cuerpo y tiene fundamentalmente dos funciones esenciales, ¿verdad? Ahora acá en la placa lo que están viendo es justamente el páncreas y una de las causas que puede llegar a inflamarlo, que son las piedras en la vesícula, ¿sí? En otra placa que vamos a ver en breve, vamos a estar citando un poquitito, no solamente como están viendo en pantalla, los factores de riesgo que contribuyen a que el páncreas se pueda inflamar, como ser el consumo de alcohol
una alteración en la dieta, lo que siempre te hablamos que son los hábitos del sedentarismo, una dieta poco balanceada, el consumo de tabaco y sin duda alguna el componente genético que también es importante. Pero este órgano, Andrés, controla no solamente lo que hacemos con la digestión, como estamos viendo en pantalla, tiene dos funciones. Una de ellas libera ciertas enzimas que digieren las grasas, los carbohidratos y las proteínas, y también otra función esencial que atañe justamente a todo lo que es tu especialidad, que es la insulina, ¿verdad? Controla el azúcar en nuestro cuerpo. Pero vos sabes, Juan, que no solamente, justamente este es el problema de la pancreatitis, que la insulina no solamente controla o regula el azúcar, los carbohidratos, sino que también tiene mucho que ver con el metabolismo de las proteínas y las grasas. Por eso que cuando el páncreas está afectado, o sea, por colesterol o triglicéridos, entonces puede haber pancreatitis. Ok, pero a ver, ¿qué es lo que es la pancreatitis, Andrés? No es otra cosa que este órgano tan importante se inflama, ¿sí? Y se puede inflamar por diversas causas. En nuestro país, fundamentalmente, la principal causa es lo que llamamos causa biliar, que no llega a ser otra cosa de lo que tocamos en muchos programas de los que ya les estoy hablando, que son las piedras en la vesícula. La piedra se crea normalmente en la vesícula y cuando estas piedras son normalmente pequeñas, pueden salir de la vesícula, viajar a otro conducto y trancarse en un lugar en el cual la salida del jugo pancreático se va a ver comprometido, y esto hace que todas las hormonas que recién estábamos hablando con el doctor Andrés se activen en un lugar donde no se tienen que activar, y eso inflama el páncreas. Pero no es la única causa que puede producirte una inflamación del páncreas. También el alcohol, la ingesta de alcohol en grandes cantidades, ya sea en una sola toma aguda o sino también en consumo crónico, pueden afectar el páncreas. Y fundamentalmente algo de lo que cada vez va en aumento la cantidad de casos es el aumento de los triglicéridos, Andrés. La hipertrigliceridemia. Yo veo demasiados pacientes. Es una causa realmente importante. Pero ¿por qué lo quise tocar hoy? ¿Por qué quise traer este tema de la pancreatitis? Porque realmente cuando se presenta esta complicación puede llegar a ser sumamente graves. Una vez hecho el diagnóstico de pancreatitis, siempre eso directamente es igual a internación. O sea, una persona que tiene pancreatitis se interna porque se interna. Se interna. Sí o sí. Inicialmente siempre se interna. Tenemos que bajar esa inflamación, y aparte de que el órgano en sí está inflamado, si bien la pancreatitis puede tener casos leves, puede llegar a complicarse, puede juntarse líquido, esto se puede infectar y eso puede llegar a ser realmente muy comprometedor. ¿Cómo sabemos si una persona, Juan, tiene pancreatitis? O sea, ¿qué va a manifestar? O sea, ¿qué va a tener? ¿Cómo? Náuseas, vómito. Vamos a hablar justamente ahora de los síntomas. Vamos a pedirle también a la producción que nos ponga la placa, y ahí estás viendo, Andrés, el síntoma capital o el más llamativo sin duda alguna es el dolor. Un dolor intenso que normalmente está a nivel de la boca, del estómago, y que corre hacia ambos lados, o un dolor que la gente lo conoce como dolor en cinturón. Las náuseas y los vómitos. ¿El cinturón es, Juan, porque, o sea, tipo, como una... Así mismo. Famoso cinto. Así mismo, pero que te aprieta en la parte de arriba en este caso. Náuseas y vómitos en varias oportunidades, pérdida de apetito, una sensación de abombamiento o hinchazón a nivel del abdomen, y en muchos casos también puedes notar que la piel se te pone amarilla, y eso, como ya habíamos recordado en otros programas, eso se llama ictericia, ¿verdad? Que es justamente la acumulación de ese pigmento en la piel, y se te ponen los ojos y la piel también amarilla. Pero hoy, aparte de reconocer la enfermedad, el diagnóstico en sí se va a hacer cuando hagas la consulta, con unos estudios en sangre y posteriormente con estudios de imagen, donde nos va a permitir no solamente ver el páncreas en sí, sino tratar de buscar la causa en sí, que en la mayoría de los casos, como te estuve comentando, son las piedras en la vesícula. Y una vez estabilizada la enfermedad, tratada y que la inflamación bajó, tenemos que, sin duda alguna, Andrés, tratar la causa. Y en este caso, la única solución va a ser la cirugía, ¿verdad? La cirugía, que como ya estuvimos hablando, casi siempre la mejor opción va a ser la cirugía mínimamente invasiva. En este caso tenemos varias opciones, como ya saben, la cirugía laparoscópica es una de las opciones, y la cirugía sin huellas es una de las opciones, como ya sabes. Explicar un poquito ese sin huellas, porque a lo mejor la gente de repente se perdió ese programa cuando hablaste. Cuando hablábamos de cirugía sin huella, Andrés, es cirugías sin cicatrices. Lo que hacemos con esta técnica es hacemos un solo corte a través del ombligo, y
la cicatriz queda completamente oculta. ¿Y cómo sacamos o cómo manipulamos los otros órganos? Con unos imanes que metemos dentro de la panza y con un imán externo nos permite mover. O sea, el imán, el famoso imán, ¿verdad? Obviamente especializado. Pero es un imán especial que lo introducimos dentro del cuerpo, y esto me permite a mí manipular de esa forma y no hacer más cortes en la piel. Porque no es solamente el daño en sí o el componente estético lo importante, sino el tiempo de recuperación que uno va a tener. Y sin duda alguna, como ya estuvimos hablando, Andrés, vos también sufriste en ciertos casos procedimientos quirúrgicos, y cuando uno recuerda la cirugía, ya sea chica o grande tu cicatriz, vos te mirás al espejo y eso te transporta a ese momento de la cirugía. La cirugía o tu cirujano pudo haber sido muy bueno, pero el estrés de la cirugía o acordarte de la anestesia te lleva a ese lugar, y la cirugía sin huellas lo que quiere es evitarte eso, que no tengas recuerdos de tu cirugía. Así es, sí, yo me operé varias veces. Bueno, la última fue por CBL, se llama, que es cirugía biolaparoscópica, ¿verdad? Bueno, vos sabés, Juan, complementando un poco acerca de la pancreatitis, hoy tuve que suspender 2 pacientes, o sea, tuve que suspender la medicación. Una de las causas también que estamos viendo, o que con menor frecuencia, pero que sí se menciona en la literatura, es la pancreatitis causada por estos medicamentos llamados GLP-1 con GIP, ¿verdad? Tirzepatide y semaglutide. Ya otra vez hablando de estos fármacos, ¿verdad? Muy innovadores, de alta tecnología, alta gama, impresionante, pero mucho ojo, porque puede inducir a acelerar el proceso de pancreatitis cuando hay piedra en la vesícula, ¿verdad? Por eso siempre a todos los pacientes que en consultorio voy a iniciar el tratamiento con semaglutide o tirzepatide, necesariamente debo solicitar una ecografía abdominal, ver el estado del hígado, ver la vesícula, las paredes de la vesícula, ver si tienen piedritas, para evaluar la dosis, si suspender o continuar con la medicación. También causa de pancreatitis, o sea, la piedra, pero estimula esto. Lo que pasa es que estos medicamentos hacen que la vesícula, el líquido que está dentro, que es el jugo biliar, el líquido, la bilis, digo bien, se encuentra estacionada, está ahí quieta, y eso aumenta la probabilidad de precipitación, se llama, o la cristalización de los ésteres de colesterol, y predispone ahí la piedra, y eso después lo que lleva. Pero básicamente el líquido que está ahí fluido, al quedarse quieto, y se va volviendo como una suerte de barro cada vez más viscoso, y eso termina convirtiéndose en una piedra, ¿verdad? Que es lo que puede migrar en estos pacientes con sobrepeso. Yo decía, también estas piedras, como ya hablamos en varios programas, tengo pacientes que bajaron mucho de peso y de repente, al bajar mucho de peso, también predispone. Entonces, esta complicación tan grave de la pancreatitis aguda, Andrés, la podemos evitar sin duda alguna. Uno, con los cambios del estilo de vida. Fundamental, ejercicio, la dieta, el sobrepeso, y ahí entra todo lo que me estás hablando vos de las terapias que vos haces normalmente en el consultorio para que el paciente baje de peso, pero siempre teniendo en cuenta que estas medicaciones tienen que hacerse bajo una supervisión médica y con todos los controles que acabas de decir, de hacerte una ecografía y demás. Yo sé que estamos corto de tiempo. ¿Por qué hacerte una pregunta? Una persona que tiene piedra en la vesícula, pero que no tiene una complicación todavía, nada, ¿en cuánto tiempo se puede programar? Porque justamente hoy tuve pacientes, ¿verdad?, que le diagnostiqué, le dije, bueno, vaya a consultar con el doctor Juan Barbosa y ve ya en cuánto tiempo, hasta cuánto tiempo, no hay un tiempo estimado o algo. O sea, de recomendación. De recomendación, claro. Bueno, la recomendación siempre, una vez que uno tiene piedras en la vesícula y tiene dolor, que ya tuvo lo que se llama un cólico biliar, es operarte lo antes que puedas, siempre y cuando hagas toda tu preparación necesaria. Entiéndase, los estudios en sangre, la consulta con el clínico y que tengamos la aprobación para hacer la cirugía. Porque no termina siendo, Andrés, una bomba de tiempo. Porque el que te diga no se va a complicar tu piedra te va a estar mintiendo, y el que también te asusta y te diga si no te operamos mañana esto se va a complicar, tampoco es una ciencia exacta, pero como estábamos mencionando, aumenta la probabilidad de complicaciones cuando los cálculos son más pequeños y pueden llegar a migrar a otro lugar, ¿verdad? Sí, por eso que es importante, porque bueno, detección, hoy ya te digo, paciente casualmente sin síntomas, así que bueno, por sobre todo entonces hacerse los estudios pertinentes y consultar. Doctora Emilia Arriola, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Quiero aprovechar a Andrés y Juan que estamos hablando de la salud masculina, pero quiero hablar de la salud masculina a los más pequeños, desmintiendo justamente una cuestión que se pregunta mucho en consultorio, sobre todo en los bebés recién nacidos, padres primerizos, con la típica pregunta: el prepucio de mi niño, de caloto, pelo, doctor, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer?
Anteriormente se decía que era importante decalotar el pene del niño, pero hoy... El famoso pelar, ¿verdad? El famoso pelar el pene del niño, pero la recomendación es no realizar esta actividad, no se realiza la decalotación ni se pela el pene de los niños. ¿Por qué? Porque el prepucio, que es la piel que engloba justamente la parte más distal del pene, está muy pegado y pelarlo lo que puede generar es daño, lesiones, inflamaciones que pueden ser perjudicial para el niño. Entonces, ¿qué tiene que hacer papá y mamá en este caso? La higiene lo mantenemos normal con agua tibia. Si tenemos en cuenta algunos signos que te pueden llamar la atención, signos de alarma, como siempre decimos, es cambia de color la zona, se hincha o sale una secreción, ahí sí sería importante consultar de urgencia con el pediatra. Pero como siempre quiero decir, un buen pediatra en un paciente pediátrico, sobre todo uno muy pequeño, examina de arriba para abajo y eso incluye los genitales. En este caso es importante conocer que este proceso de decalotación se va a hacer de forma progresiva. A los 3 años básicamente un 30% ya va a estar, por así decirlo, decalotado, y a los 5 años ya debería decalotarse casi por completo, casi en un 80% según nos indican las literaturas. ¿Qué pasa? Que cuando a partir de los 5 años no está completamente decalotado el niño todavía, ahí tu pediatra te puede sugerir, la utilización de ciertas cremas, la famosa crema. ¿Qué crema se utiliza? Son cremas que normalmente contienen un producto conocido como corticoide que ayuda justamente a decalotar completamente, o eventualmente se puede detectar alguna situación conocida como fimosis en la cual se va a requerir más bien un procedimiento quirúrgico. Por eso es importante que cuando se consulte con el pediatra la examinación completa del cuerpo, incluyendo los genitales, va a llamar la atención de tu pediatra tratante y te va a dar las indicaciones correspondientes. Entonces, conocer que esto ya de decalotar al niño es un mito, no se realiza, se evita porque lesiona y lastima al paciente pediátrico. Entonces, mamá y papá, siempre recordemos consultar con el pediatra y evitar realizar procedimientos que por más que sean de boca en boca, la palabra del médico tratante es la que te va a orientar mejor en el caso, y más si se trata de la salud de tu niño. Entonces eso quería aprovechar justamente recordando la salud masculina en este mes, Andrés y Juan. Bien, perfecto. Emilio, bueno, importante esta recomendación porque hay un mito. O sea, inclusive yo siendo médico, no sé, Juan, creíamos que era importante eso de hacerle a los niños los bebés, porque la abuela, la mamá siempre decía pelarle qué, porque después va a tener repercusiones, ¿verdad? Así que eso es importante. Ahora, Andrés, vamos a ir en breve a una pequeña pausa y vamos a estar continuando ya con nuestro momento, Andrés. Así es, pero antes queremos presentarle a Gadavit, una marca que ofrece suplementos nutricionales innovadores y de alta calidad, diseñados para complementar una dieta equilibrada y mejorar el bienestar general de las personas. Así que Gadavit, por supuesto, es de Kinfa. Este tiene, por ejemplo, Gadavit Nutrition, 18 gramos de proteína por cada medida. Yo uso el de fibra normalmente con mis pacientes. Fibra, yo le recomiendo este mucho a mis pacientes que de repente con el descenso de peso va a requerir de proteína. Así que Gadavit Nutrition, 18 gramos de proteína al día. Señoras y señores, nos vamos a la pausa. Ya estamos con más de A Tu Salud con nuestro invitado especial, doctor Samuel Méndez, urólogo. Gadal Nutrition. Productos para una mejor calidad de vida. Gadavit Nutrition. Contiene 18 gramos de proteína líquida de colágeno hidrolizado. Gadavit DBT. Suplemento multivitamínico. Especializado para brindar nutrición clínica a pacientes diabéticos. Gadavit REN. Suplemento multivitamínico en forma líquida. Con 12 micronutrientes. Gadavit Liquid Fiber. Contiene 15 gramos de fibra líquida soluble. Fermentable más prebióticos. Proribon. Es un suplemento nutricional que contiene 4 gramos de colágeno hidrolizado. Tipo 2. Gadavit Protein. 26 gramos. Un suplemento nutricional formulado con 26 gramos de proteína líquida. En el
corazón del cuidado infantil nace un espacio pensado para el bienestar de tus hijos. En nuestra clínica acompañamos cada etapa con calidez y excelencia profesional. Estimulación temprana para potenciar su desarrollo desde los primeros meses. Y consultas pediátricas personalizadas para crecer sanos y felices. Ecografía pediátrica y neonatal con tecnología de última generación. Porque tu tranquilidad también es nuestra. Clinic Zoid, donde comienza una infancia saludable. 0971-816-333. Levantarse todos los días con una meta y un plan perfectamente pensado. Porque hay un camino que transitar y hoy no será el día en que desistas. Sabemos de tu esfuerzo, pero también sabemos que hay desafíos que no dependen solo de la voluntad. La obesidad es un desafío tratable. Tu esfuerzo tiene un nuevo aliado. Señoras y señores, ya estamos de vuelta. Esto es A Tu Salud. Recordad que nos pueden seguir en @atusalud.paraguay, tanto en Instagram como en TikTok. Ahí vamos a subir los reels, resúmenes y demás tips que por supuesto colaborarán en mejorar tu salud integral. Estoy acá con Cetobel, extracto de acerola. El extracto de acerola que contiene vitamina C de 500 miligramos al día ya es más que suficiente, porque la vitamina C que se encuentra dentro de la acerola se absorbe en su totalidad. Doctor Juan Barbosa, llegamos al momento principal de nuestro programa. Ya estás ahí con nuestro invitado. Gracias, Andrés. Y agradecerte a vos que nos estás viendo, que nos dejes entrar de vuelta una vez más a tu casa. Te queremos traer un tema súper importante. Vamos a hablar de la salud masculina. Para eso tengo un invitado realmente de lujo. Doctor Méndez, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches, Juan, y encantado de poder conectar con ustedes y con todo. Primero quiero felicitarle, o sea, ya entro con todo, felicitarle a ustedes, muchachos, por la labor de divulgación de aspectos de salud que realmente a nosotros desde el consultorio nos cuesta muchísimo. Tenemos una limitación, no podemos llegar a muchas personas. Sin embargo, a través de ustedes, divulgar lo que nosotros hacemos y dar consejos me parece súper loable, y quiero felicitarles por eso. Muchas gracias, doctor. Y realmente queríamos aprovechar este mes tan especial y recalcar el mensaje que el doctor está dando. Cuando hablamos de salud masculina hay muchísimos tabúes, muchísimos miedos, y hoy queremos tratar de que el doctor nos ayude a desenmascarar todo eso. Cuando hablamos de salud masculina, doctor, muchas veces el único pensamiento que nos llega de repente es la próstata, ¿verdad? Hoy queremos tocar todo lo que va a ser el cuidado de la salud masculina, saber cuándo uno tiene que consultar, sacarle un poquitito el miedo al don que nos está viendo hoy en la casa, para que se acerque justamente al especialista y podamos hacer realmente de todo esto lo más importante, que va a ser la prevención, ¿verdad? Muchas veces nosotros los médicos nos enfocamos en tratar mucho las enfermedades, pero sin duda alguna lo principal está que no lleguemos a eso, ¿verdad? Desde A Tu Salud nosotros brindamos este espacio para poder ayudarte a comprender todo lo que trae la tecnología con sus nuevos enfoques. Y hoy yo creo que el doctor Méndez nos va a estar contando un poco más de todo eso. Pero quiero pasar a presentarle al doctor para que todos los conozcan. El doctor Samuel Méndez, él es especialista en urología, él forma parte del staff del Instituto de Previsión Social, especialista en cirugía mínimamente invasiva. Tengo entendido, doctor, también especialista en cirugía robótica. El doctor hizo su formación en el extranjero. ¿Me equivoco, doctor, con algo, o querés contarnos un poquitito más de algo? Es así, sí. Sí, tuvimos la suerte y oportunidad de poder formarnos
y estar mucho tiempo en el exterior y venimos con todo para poner a la salud masculina y sobre todo a la urología en un lugar donde pueda estar actualizada y al servicio de todos. Bueno, doctor, vamos ya a empezar a desenmascarar un poquitito todo esto de lo que es salud masculina. Y cuando hablamos de consulta urológica, como te estaba diciendo recién, normalmente uno lo ve muy ligado a la próstata, pero realmente, ¿qué es lo que hace el urólogo? ¿De qué se encarga el urólogo en la consulta? El urólogo, muchos creen que es solo el doctor de los hombres, y eso no es así. Nosotros vemos a pacientes femeninas, vemos a las mujeres, porque nos encargamos de ver la vía urinaria desde que empieza, que es en el riñón, y por ahí va bajando la orina hasta la vejiga y salir afuera. Todo ese trayecto vemos nosotros los urólogos, vemos las piedras que se pueden formar en los riñones o en cualquier parte de la vía urinaria, y los problemas de los riñones, como puede ser el cáncer o algún otro tumor, y eso comparten hombres y mujeres. También nos encargamos de las disfunciones de las vejigas en cuanto al suelo pélvico y las cuestiones de orinar. O sea, tenemos también muchísimas pacientes a las que podemos ayudar y atender. No es solo la próstata. Ok, perfecto, doctor. Entonces ya aclaramos que el urólogo se encarga tanto de tratar a varones como mujeres, y sin duda alguna, dentro de lo que va a ser salud masculina, la próstata tiene un lugar especial, pero también todo lo que nos estaba comentando el doctor puede llegar a ser tratado por los urólogos. Y en cuanto a las edades, doctor, también ¿hay urólogos especiales para niños o es un urólogo generalmente para todas las edades? Generalmente hay un urólogo dedicado a los pacientes pediátricos, que es el urólogo infantil. Normalmente puede hacer eso un cirujano pediátrico con una especialización en urología, o un urólogo general que se dedica a ver pacientes pediátricos. También y en general el urólogo ve generalmente pacientes mayores. Entiendo, doctor. ¿Cuándo es recomendable, cuando hablamos de consultas con el urólogo, me corrijo, a qué edad tengo que consultar por primera vez? Si yo no tengo síntomas, es conveniente establecer una relación de confianza con un urólogo. No existe una edad exacta si yo no tengo síntomas, a partir del cual tengo que irme a hacer mis primeros chequeos. Pero sí sería conveniente a partir de los 30 años ir pensando en ver cómo está funcionando el riñón, si puede haber o no una piedra, hacer un chequeo general. Y eso sí, cuando hablamos ya de próstata y sobre todo el cáncer de próstata, es recomendable que todos los pacientes sin síntomas, eso significa que aunque tengan o no tengan síntomas, vayan a partir de los 45 años a hacer sus primeros chequeos. Perfecto, doctor, entonces ya está hecha esa aclaración. Doctor, cuando empezábamos las preguntas, comentabas que el urólogo trata tanto el sistema urinario, pero también el sistema reproductivo, que está íntimamente relacionado también con los riñones, con la actividad sexual incluso. ¿Podrías explicarnos con palabras sencillas cómo funcionan todos estos órganos juntos, interrelacionados, y la importancia justamente de entender eso a la hora de la consulta, ¿verdad? Sí, hay una encrucijada en donde la orina y el semen coinciden, que es justamente en la uretra y en la parte de la uretra prostática. Por ahí suele coincidir la orina y también el semen, y eso hace de que todo tenga que estar funcionando bien, y cualquier alteración que pudiese haber en una u otra vía va a repercutir en el paciente. Tenemos una maquinaria, los hombres, también las mujeres, que tiene que estar bien rodada para que todo empiece a funcionar correctamente. Doctor, a veces tenemos problemas en los riñones, o tenemos las famosas piedras en los riñones, y yo creo que ahí entra un poquitito la confusión en con quién consulto. ¿Consulto con el nefrólogo, con el urólogo?
¿cómo sería esto? ¿O trabajan en conjunto? ¿Cómo sería la aclaración en cuándo irme al urólogo y cuándo irme al nefrólogo? Esa es una pregunta clásica y la verdad que los pacientes, inclusive los colegas, se confunden bastante. El nefrólogo trata las enfermedades médicas del riñón. Enfermedades médicas decimos a las enfermedades que se puedan tratar mediante una pastilla o mediante medidas que no requieran una actuación quirúrgica. Cuando el riñón ya necesita una actuación quirúrgica, como en este caso, como en el caso de las piedras, eso es del urólogo. O cuando hay un tumor o una zona sospechosa que se ve en una ecografía o en una tomografía, eso ya es territorio del urólogo. Pero si uno comete la equivocación de ir al nefrólogo, los nefrólogos obviamente nos derivan a los pacientes porque no es el ámbito de su especialidad. Bueno, yo creo que ya está hecha la aclaración. Ahora sí ya entendemos cuándo irnos al urólogo y cuándo irnos al nefrólogo, doctor, pero también los otros integrantes del equipo tienen preguntas que te quieren hacer. Voy a pasar al doctor Andrés Jiménez. Sí, yo le quiero preguntar al doctor, más bien hacer un poquito de énfasis porque muchas de las personas no imaginan siquiera que hay una asociación entre las enfermedades crónicas no transmisibles como por sobre todo obesidad y diabetes. ¿Cómo eso podría estar relacionado? ¿Cómo podría afectar a la salud urológica? Afecta muchísimo, muy interesante la pregunta, Andrés. Afecta muchísimo. Nosotros, si entramos en lo que es el cáncer de riñón, el principal factor de riesgo es la obesidad. Y muy frecuentemente vemos a pacientes obesos que presentan un bulto en el riñón que se detecta en un estudio por cualquier otra cosa, por ejemplo por un dolor lumbar, le duele la columna, el paciente está un poco excedido de peso o está obeso y le duele la columna, le hacen un estudio, una ecografía o una serie de cosas y aparece un bulto en el riñón, una masa en el riñón. Está muy ligado y la diabetes también. La diabetes nosotros sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular. Eso quiere decir que va a afectar al aparato circulatorio y hay que tener en cuenta que eso implica también las erecciones de los varones. Nosotros sabemos, y eso está súper estudiado, que un paciente con factores de riesgo cardiovasculares, que sea obeso, que fume, hipertenso, sedentario, que no se cuide, y si tiene disfunción eréctil, eso significa que no tiene buenas erecciones, ese es un síntoma centinela y eso indica que al cabo de 2 años ese paciente posiblemente tenga un evento cardiológico o cardiovascular, ya sea un infarto o un derrame cerebral. O sea, está todo ligado. Qué importante entonces, doctor, entender esto, que no es solamente algo aislado, sino que es realmente una conjunción entre muchas enfermedades, y entender eso hace que se pueda tratar incluso de manera multidisciplinaria con varios especialistas para poder dar el mejor tratamiento. Quédate prendido a la programación, en breve vamos a estar resolviendo todas las preguntas que tenés sobre la salud masculina con el doctor Méndez. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gadal Nutrition. Productos para una mejor calidad de vida. Gadavit Nutrition. Contiene 18 gramos de proteína líquida de colágeno hidrolizado. Gadavit DBT. Suplemento multivitamínico. Especializado para brindar nutrición clínica a pacientes diabéticos. Gadavit Ren. Suplemento multivitamínico en forma líquida. Con 12 micronutrientes. Gadavit Liquid Fiber. Contiene 15 gramos de fibra líquida soluble. Fermentable más prebióticos. Proribon. Es un suplemento nutricional que contiene 4 gramos de colágeno hidrolizado. Tipo 2. Gadavit Protein. 26 gramos. Un suplemento nutricional formulado con 26 gramos de proteína líquida.
Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973-162-162. Levantarse todos los días con una meta y un plan perfectamente pensado. Porque hay un camino que transitar y hoy no será el día en que desistas. Sabemos de tu esfuerzo, pero también sabemos que hay desafíos que no dependen solo de la voluntad. La obesidad es un desafío tratable. Tu esfuerzo tiene un nuevo aliado. Siete de cada 10 paraguayos tienen exceso de peso y 1 de cada 10 vive con diabetes. La diabetes y la obesidad se tratan con acompañamiento. La diabetes no espera. La detección temprana salva vidas. Conocer, prevenir y cuidar. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Bueno, ya estamos de vuelta acá en A Tu Salud con el doctor Samuel Méndez, hablando justamente de todo lo que va a ser la salud masculina. Doctor, la consulta con el urólogo suele llegar a ser todo un problema. Yo creo que más que nada, en gran medida por el desconocimiento, uno dice, no me voy a ir a la consulta con el urólogo porque tienen miedo al tacto rectal o en qué consiste. Quiero que nos explique un poquitito realmente en qué consiste la consulta y cuáles son las cosas que hacemos en el examen físico y los métodos auxiliares de repente que utilizamos en la consulta. Sí, tal cual. Hay un tema ahí con el tacto rectal que en su momento servía para mucho porque no teníamos otras herramientas, no teníamos lo que teníamos hoy. Y entre andar ciego y andar tuerto, por lo menos tener un ojo ayudaba, y eso era el tacto rectal. A día de hoy, en un paciente asintomático que se va para un chequeo, no tiene ningún sentido que el tacto rectal sea la primera línea de acción para explorar a un paciente. No, tenemos otros recursos, tenemos una herramienta que se llama el PSA, que es un análisis simple de sangre que a nosotros nos va a permitir ver qué riesgo tiene el paciente a tener cáncer de próstata, y según eso nosotros también usamos una resonancia magnética para dirigirnos y ver la próstata, a ver si hay alguna zona sospechosa que nos obliga a nosotros a hacer algo. Pero hoy en día el tacto rectal, quédense tranquilos, no es algo que nosotros utilicemos de entrada. Sí tiene su papel, su función, pero no como primera línea de acción para explorar a un paciente. Ok, ya está hecha la aclaración, así que nos estás viendo ahora en pantalla, no tengas miedo de ir al urólogo, digo bien. Tenemos varias herramientas que podemos ofrecerte a la hora de hacer la consulta. Doctor, no solamente el urólogo, como comentabas muy bien, ve problemas en la próstata. Si tuvieses que hacer una suerte de top 3 de enfermedades urológicas, ¿cuáles son las afecciones o los problemas más frecuentes que son motivo de consulta para el urólogo? Tendríamos que dividir en las edades de las personas, porque no es lo mismo. En una persona relativamente joven, hablamos 15 años para adelante, hasta aproximadamente 35 o 40, los problemas son los relacionados a transmisión sexual. Ese es el principal motivo de consulta.
y en ese sentido quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Se le está perdiendo el miedo que antes se tenía a las enfermedades de transmisión sexual, porque tenemos tratamientos muy efectivos para el virus del SIDA, y eso hace que se le pierda un respeto, y yo creo que nunca es preferible que el remedio solucione la enfermedad. La prevención es mejor en ese caso. En pacientes luego ya a partir de los 35, 40 años y en adelante hasta los 50, 60 o más, que sean hombres, el principal problema es la próstata, y la próstata tiene dos problemas. Uno es el cáncer y el otro es el agrandamiento prostático que vamos sufriendo los hombres según vamos cumpliendo años, y en ese mismo rango de edad en las mujeres el principal problema son las piedras. Hay muchas mujeres en ese rango de edad de 35, un poco menos o más en adelante, que tienen grandes piedras en sus riñones, y es un problema también. Doctor, yo sé que la pregunta que te voy a hacer ahora es un poco grande, pero de todo lo que me citaste recién, eso es el resultado de la enfermedad en realidad. Pero ¿cuál sería el síntoma que vos, a la persona que nos está viendo ahora mismo, si tenés estos síntomas no podés dejar de ir a la consulta? Porque muchas veces seguramente te llegan pacientes que cuando los revisás llegas al diagnóstico, pero decís, mira, si hubiésemos llegado antes probablemente había un tratamiento un poco menos cruento que hacer. Entonces quiero que hagamos un llamado a la acción, en el sentido de si estos síntomas tenés, es recomendable que consultes con el urólogo. ¿Cuáles serían esos síntomas? Cualquier cambio en la forma de orinar normal que uno suele tener. Si empezamos a levantarnos varias veces durante la noche para ir al baño, si el chorro ya empieza a bajar la potencia, si antes orinábamos 2 metros y ahora orinamos 10 centímetros, es un problema. Si no podemos aguantar mucho tiempo la orina, 2 o 3 horas por lo menos, es un problema. Si yo tomo un poco de agua o una latita de cerveza y al minuto ya quiero irme al baño, eso no es normal. Si no puedo aguantar las ganas de orinar y encima mojo mi ropa interior, mi calzoncillo, hay que ir a la consulta. Y sobre todo si empiezo a ver un poco de sangre o un poco de teñida la orina con sangre, con más razón tengo que ir a la consulta. Muchísimas gracias, doctor. Súper importante lo que nos estás contando. Entonces, esos cambios que se pueden llegar a producir en algo tan normal y tan frecuente como ir a orinar, tienen que hacernos pensar que podríamos tener algún problema o en el conducto que forma parte del sistema excretor de la orina. Entonces la solución es la consulta, poder llegar a tiempo, y muchas veces evitamos cirugías, doctor. Creo que podemos hacer incluso tratamiento médico en ciertas situaciones, ¿verdad? Pero el doctor Andrés tiene más preguntas para vos ahora mismo. Sí, más bien que una pregunta, quiero que hagamos una acotación o hacer mucho énfasis en cómo interviene la actividad física, el ejercicio en la salud urológica. Porque yo creo que ¿cuál sería la correlación? ¿Cómo podemos prevenir a través de este estilo de vida? Si nos centramos en el cáncer de próstata, que es realmente lo más preocupante, aunque hay otros aspectos, realmente es lo preocupante porque por cantidad y agresividad llama la atención los datos que tenemos. Después a lo mejor podemos comentar. La actividad física en sí no se demostró ni ninguna otra cosa que haya sido un factor protector específico del cáncer de próstata. Pero sí nosotros sabemos que comer sanamente, movernos, hacer ejercicio, manejo del estrés, son todos factores que en general van a llevarnos a una mejor salud, y esa mejor salud podría a nosotros brindarnos no una protección específica, pero sí una protección
general. Lastimosamente para el cáncer de próstata, si me va a tocar, aunque yo el haga lo famoso que salir haga. sorteado. Así mismo, creo que el doctor Emilio tiene también una pregunta. Doctor, como estamos en un programa que hablamos mucho de salud y nos referimos bastante a la prevención, ¿tenemos algunos consejos para los hombres para que tengan en cuenta en el autocuidado diario justamente de ellos mismos en la región urogenital, o algunos consejos que usted cree que son pertinentes? Sí, sobre todo ahora me voy a centrar en las personas jóvenes, hablamos de 15 años en adelante. Quiero hacer un llamado a este tipo de, a estas personas y en general, no importa si no tienen esa edad, a que aprendamos a conocer nuestro cuerpo y especialmente a los testículos. En personas jóvenes el cáncer testicular es más frecuente que en personas mayores, y el testículo son órganos que están por fuera y tienen muy fácil acceso. Tenemos que aprender a palparnos, a autoexplorarnos, así como las mujeres realizan la autoexploración mamaria, los hombres tenemos que saber tocar, conocer nuestros testículos para detectar cualquier cambio de consistencia. El testículo normalmente es una cosa un poco blanda, no muy blanda, pero si nosotros tocamos en la superficie algún cambio que pasa de esa consistencia a algo duro como una piedra, eso tiene que llamarnos la atención, y a veces no nos damos cuenta porque no hacemos ese simple acto de autoexplorarnos. Perfecto, doctor. El doctor Emilio tiene una pregunta más para vos ahora. Muchas gracias, doctor. Realmente esa recomendación en general, y te agradezco justamente la mención de 15 años para arriba. Quiero consultarle, doctor, algún mensaje eventualmente ya para los padres, para el cuidado desde la primera infancia. De repente tenemos algunos eventos que mojan la cama, le preocupa a los padres, ¿es para el urólogo, no es para el urólogo? ¿Qué podemos decirle a aquellos padres que ahora nos están viendo? Lo primero es tranquilidad. Los niños, todos sabemos, como humanos, cada uno tiene su proceso. Ninguna persona cicatriza igual, ni tuvo 2 resfriados o 3 resfriados iguales, y cada niño que está en su proceso de aprender a controlar su esfínteres tienen su periodo. Algunos tardan más, algunos tardan menos. Yo siempre les recomiendo tranquilidad y comprensión. Perfecto, doctor. Tengo dos preguntitas, doctor, acá que vamos a tratar de hacerlas en conjunto. Primero que nada, la frecuencia, cuando hablamos de higiene urogenital, ¿cuáles serían las recomendaciones? Muchas veces, por desconocimiento, no se realiza la higiene correcta del área genital. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para el que nos está viendo, indistintamente de la edad que tengamos, que tendrías que tener? Tenemos que, como hombres, aprender a saber limpiarnos el pene. La higiene del pene es muy importante. Las personas que no se higienizan bien el pene tienen un altísimo riesgo de contraer cáncer de pene. Eso está muy demostrado, y tenemos que empezar por nosotros y enseñarle a nuestros niños. Hay que retraer el prepucio y lavar bien eso, y eso tiene que ser una conducta que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hay una corriente que dice de que hay que hacer la circuncisión preventiva. Eso no tiene mucho sentido. Yo creo que más sentido tiene enseñarle a los niños a saber limpiarse el pene, a tener una conducta pulcra con los órganos genitales antes de sacar el prepucio. Muy importante eso, saber limpiarnos, mantener esa zona limpia, que no esté con secreciones, ni con verrugas, ni con algún otro tipo de lesiones. Perfecto, doctor, pero tenemos que hablar sin duda alguna de este mes, tenemos que hablar de Noviembre Azul. Se tocó mucho ya cáncer de próstata por redes sociales, pero quiero que hoy nos des puntos claves de qué tenemos que saber de cáncer de próstata. Tenemos que saber que es muy posible que nos toque según la edad que tengamos. Ahora somos jóvenes,
pero a partir de los 45, 50 empiezan las células de la próstata a crecer indiscriminadamente. Hay 1.800 casos al año en Paraguay aproximadamente. 1 de cada 7 hombres posiblemente tenga cáncer. La mayoría lastimosamente se diagnostican tarde, en fase de metástasis. Eso quiere decir que la enfermedad ya avanzó, las posibilidades de cura son menores, el diagnóstico es más trágico en el sentido de que requiere más recursos, requiere inversión de la familia, emocional, llevarle al paciente a hacer estudios, y todo eso se previene yendo a la consulta a hacer un chequeo cada año con un análisis. Ese punto es muy importante, de perder el miedo también de ir a la consulta, como habíamos dicho. ¿Por qué? Porque a día de hoy los tratamientos son tan revolucionarios. Nosotros como urólogos hemos aprendido a operar, estamos avanzando en disminuir nuestras complicaciones y darle al paciente una posibilidad segura de curar a una enfermedad cuando está empezando. Doctor, quiero saltar un poquitito a la parte que involucra el tratamiento del cáncer de próstata, y sin duda alguna, como mencionaste recién, la tecnología forma un papel crucial, y probablemente en esta área yo creo que la cirugía robótica es donde aporta sus mayores bondades. Es uno de los tratamientos que implica mayor componente de tecnología. Quiero saber si en este país, en Paraguay, ya lo estamos utilizando, y si hay algún centro de referencia que puedas comentarnos. Sí, nosotros, para que todos entiendan, hicimos saltos, evoluciones. Pasamos de operar el cáncer de próstata de forma abierta, que es en cierto modo un abordaje muy cruento, doloroso, se ven peor, sangra más, mayor tiempo de internación, mayor tiempo de analgesia, y tardan más los pacientes en recuperarse, en ir a trabajar o hacer su vida diaria que hacía antes. Eso dio un salto a la cirugía laparoscópica, que es operar mediante unos tubos en el abdomen, poner una cámara. Con eso avanzamos muchísimo, porque conseguimos menos sangrado, mejor visualización y una rápida recuperación. Y todo eso a su vez saltó hacia la cirugía robótica, que nos permite hacer unas cirugías más precisas, unas exéresis. Los pasos de la cirugía son mucho más limpios. El paciente realmente nota la diferencia y los resultados funcionales. Eso significa la incontinencia y la disfunción eréctil los resultados son mucho mejores. Por suerte, antes la gente tenía que ir a otros países a beneficiarse de esto de la cirugía robótica en urología. En nuestro país, por suerte, ya contamos con 2 robots. Ojalá que muy pronto en el sistema público. Yo estoy trabajando en el Centro de Especialidades Robóticas del Sanatorio Santa Bárbara, donde tenemos un robot que cada día realmente nos da felicidad a nosotros como cirujanos, porque vemos ese sacrificio que hacemos en formarnos, en implementar una tecnología avanzada. Vemos los resultados de nuestros pacientes. Qué bueno, doctor, saber que ya en nuestro país estamos contando con esta tecnología de punta, y sin duda alguna eso aporta un gran beneficio a nuestros pacientes. Recordarle a todas las personas que nos están viendo que contamos por ley con 2 días en el año en el cual uno puede ir a hacer justamente sus chequeos, tanto para cáncer de próstata y también para cáncer de colon. Doctor, te agradecemos que hayas tomado tu tiempo como para venir a ayudarnos a que llegue este mensaje, dentro de todo esperanzador, de que si llegamos a tiempo esta enfermedad puede llegar a ser tratable y curable, doctor. Quiero saber si podrías dejarle algún mensaje final a las personas que nos están viendo. Sí, hay que ir a la consulta, hay que hacer un chequeo muy simple, como habíamos dicho, y la salud, en este caso masculina, es un compromiso de todos. Es un compromiso del gobierno
que tiene que facilitar el acceso a todos, pero también es un compromiso de nosotros en donde tenemos que empoderarnos, y ese empoderamiento y seriedad pasa por ir a las consultas, hacer los chequeos pertinentes para poder detectar a tiempo, disminuir las secuelas y tener alto porcentaje de curación. Muchísimas gracias, doctor. Paso con el doctor Andrés Jiménez. Bien, muchas gracias, doctor, por el programa fantástico, por haber respondido a todas nuestras dudas y preguntas que tenía la audiencia también, que nos escribe por redes sociales. Producción nos avisa, nos quedamos cortos de tiempo. Ok, nos vamos despidiendo. Ok, entonces saludamos a quienes hicieron posible este programa, y cada programa llegamos al programa número 59. Sí, agradecemos a David, porque David es de Kinfa y lo mejor es de Kinfa, que presenta este programa. También a Éticos, Laboratorios Éticos, también a nuestros auspiciantes como Clinic Soy, Setoel, Metabolic Care, ¿sí? Un saludo a todos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más de A Tu Salud. Nos vemos, chau chau.